Hace 8 años yo estaba en el seminario teológico y estaba asistiendo a una iglesia, trabajando en una iglesia, en la comunidad. Y yo empecé a estudiar calvinismo, las doctrinas de gracia. Y yo dije esto al pastor de la iglesia. Y él me dijo, ten cuidado porque los calvinistas tienen los versículos. Este pastor odiaba el Dios de los calvinistas. Odiaba el Dios quien escogió a sus propios hijos. Y por eso me dijo, ten cuidado porque no creemos en ese Dios. Cada hombre de su propio poder puede escoger a Jesucristo. Esto es lo que él pensaba. Pero él mismo dijo que los calvinistas tienen los versículos. O sea, la Biblia enseña que antes de la fundación del mundo, Dios escogió sus propios hijos. No de nuestra voluntad, sino de la voluntad de Dios. Esto es lo que enseña la Biblia. Libre albedrío dice que el hombre de su propio poder puede escoger a Jesucristo y que todo hombre en todo el mundo tiene este poder de escoger a Dios sin Dios tocar su corazón primero. La doctrina de depravación total o inhabilidad total es el primer punto en calvinismo, en cual hay 5 puntos. Es el primer punto en estas doctrinas de gracia. Y depravación total, inhabilidad total, enseña que el hombre es tan corrupto, tan dañado, que su naturaleza es tan pecaminosa, que es imposible que el hombre escoja a Dios, a menos que Dios primeramente toque su corazón. Esto es exactamente lo que enseña la palabra de Dios. El hombre no puede creer. El hombre no puede arrepentirse. El hombre es malvado, un enemigo de Dios, y Dios tiene que cambiar esto. La salvación es de Dios y no del hombre. Para cambiar nuestra naturaleza pecaminosa, esta es una obra del Espíritu Santo. Esta doctrina de depravación total o inhabilidad total exalta la soberanía de Dios en la salvación y es lo que dice la Biblia. Jonathan Edwards define la voluntad como esta es la definición. Eso por lo cual la mente escoge alguna cosa. La facultad de la voluntad simplemente es esto, escoger. Eso es lo que es la definición de la voluntad. Escoger es ese poder o principio de la mente por lo cual uno escoge alguna cosa. El hombre siempre escogerá según su deseo más fuerte. Si yo tengo un deseo de comer papas fritas, pero tengo un deseo más grande para tener buena salud, entonces no voy a comer papas fritas porque mi deseo más fuerte es tener buena salud. Pero si mi salud no me importa mucho, voy a tomar la decisión de comer papas fritas porque ese deseo es más fuerte. En asuntos de la salvación, el hombre es incapaz de escoger a Dios. No tiene este libre albedrío. Y la razón es por su naturaleza. La naturaleza determina los deseos y los deseos determina la voluntad, lo que el hombre escoge. Abre la Biblia a Romanos capítulo 3 y vamos a leer versículos 9 a 18. Romanos 3, 9 a 18. Y esta mañana estamos hablando sobre estas doctrinas de gracia, o los 5 puntos de calvinismo. Y si ustedes se acuerdan, podemos acordarnos por esta acróstica tulipán. Primero tenemos depravación total. Depravación total o inhabilidad total. Después tenemos elección
incondicional. Aquí la U hay que cambiar. Es una acróstica en inglés, no español, pero estamos adaptando. Aquí tenemos expiación limitada. Después tenemos gracia irresistible. Y perseverancia de los santos. Estos son los 5 puntos de calvinismo y las doctrinas de gracia. Ahora en Romanos capítulo 3, esto habla sobre depravación total del hombre. Habla como el hombre es incapaz de escoger a Jesucristo y que Dios tiene que buscar al hombre. Esto es lo que enseña estos versículos. Entonces vamos a comenzar desde versículo 9, vamos a leer hasta versículo 18. Y aquí en Romanos, la Biblia dice: ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Lo que sigue es una descripción de lo que significa estar bajo pecado. Versículos 10 a 12 dan una descripción de la naturaleza, diciendo: como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron del camino, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta es la naturaleza del hombre. Después, versículos 13 a 17, habla sobre una descripción en palabras y acciones. ¿Cómo se manifiesta este pecado? ¿Cómo se manifiesta esta naturaleza dañada, corrupta, depravación total? Aquí dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, cuya boca está llena de maldición y de amargura, sus pies prestos para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y el camino de paz no han conocido. Y aquí es el resumen. ¿Por qué pasa todo esto? Versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Estos versículos sin duda hablan sobre la depravación del hombre. Mire lo que dice otra vez en versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. La Biblia pone al hombre en uno de 2 estados: bajo pecado o bajo gracia, y no hay más. Tenemos hijos del diablo, tenemos hijos de Dios, bajo pecado, bajo gracia. ¿Y qué dice? Aquí en versículo 9, ¿dónde están todos? Todos están bajo pecado. Después de esto vamos a leer una descripción de lo que significa para estar bajo pecado. Pero esto significa que la naturaleza del hombre es completamente corrupta, es bajo pecado. Esta es la verdad sobre toda persona que ha nacido desde la fundación del mundo después del pecado de Adán. Tiene una naturaleza corrupta. Escucha este versículo. Salmos 51:5 dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pablo condena todo hombre aquí en versículo 9. Después, de versículo 10 a 18, da la prueba que todos están bajo pecado. El hombre más amigable, hasta el hombre más cruel, un homicidio, todos están bajo pecado, pero gracias a Dios, por esto vino Jesucristo. En versículo 9 tenemos el asunto principal, que todos están bajo pecado. Aquí, esta mañana, estamos hablando sobre depravación total o inhabilidad total. Hemos visto la definición de la voluntad. ¿Cuál es
escoger. Ahora estamos leyendo Romanos 3, versículos 9 a 18. Y llegamos aquí en versículo 9. El asunto principal es todos están bajo pecado. Ahora vamos a estos versículos 10 a 12. Y aquí habla sobre la naturaleza corrupta, la naturaleza pecaminosa del hombre. Mire lo que dice aquí en versículo 10. En versículo 10 la Biblia dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No Abraham, no Moisés, no David, nadie. No hay hombres justos, no hay hombres buenos. La Biblia dice que todo hombre es malo, que todo tiene una naturaleza malvada. Las palabras aquí no son difíciles de entender. Y esto porque todo hombre es bajo pecado. Versículo 11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nadie entiende el Evangelio de Jesucristo. Esto es algo que se puede entender únicamente por el poder del Espíritu de Dios. En este versículo y todo este pasaje, mata la doctrina de libre albedrío en su cuna y sin equivocación enseña la doctrina de depravación total o inhabilidad total, que el hombre sin Dios, sin el Espíritu Santo, es incapaz de escoger a Jesucristo. El hombre no entiende su estado bajo pecado, no entiende la ira de Dios. No entiende su necesidad para un Salvador. No entiende la salvación en Jesucristo. Puede ser que sí entiende mucho sobre arte. Entiende mucho sobre deportes o negocios. Pero en asuntos espirituales no entiende nada. Ningún hombre en su libre albedrío busque a Dios. Esto es lo que dice el versículo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nadie entienda, nadie busque a Dios. Y esto porque todo hombre está bajo pecado. Y su razón está en tinieblas a causa de su naturaleza pecaminosa, lo que todos heredamos de Adán. Nadie puede tomar la decisión de aceptar a Cristo. No es una decisión del hombre, es algo que Dios hace en nuestras vidas. Por eso la Biblia dice que la fe, la salvación es un don de Dios. Dios tiene que cambiar nuestra naturaleza. Dios tiene que darnos un nuevo corazón porque nadie busque a Dios. Dice aquí, no hay una excepción aquí. No dice nadie busca a Dios menos a Abraham. Y por eso Dios llamó a Abraham para empezar su pueblo de Israel. No dice eso. No dice que nadie busque a Dios menos David. No dice eso. Dice, nadie busque a Dios. Todo hombre es corrupto. Yo he escuchado que algunos han dicho que si hay una tribu en la selva y esta tribu no tiene contacto con el mundo, ahí están solos, que si ellos empiezan a buscar a Dios, que Dios va a mandar un misionero para ellos. ¿Esto es bíblico? ¿Qué dice la palabra de Dios? Nadie busque a Dios. Si Dios manda un misionero con el Evangelio de Jesucristo y la palabra de Dios, es porque Dios está buscando a estas personas. Y no porque ellos están buscando a Dios. Nadie busque a Dios. La Biblia está clara sobre este asunto. Versículo 12 dice, todos se desviaron del camino, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hay un camino al cielo, hay otro camino al infierno, todos están yendo al infierno, nadie está en el camino al cielo, todos se desviaron, dice aquí, todos están en otra vía, desviar, no seguir la vía correcta, sino tomar otra vía. Han escogido para rechazar a Dios,
porque su naturaleza es corrupta, dañada, pecaminosa. La voluntad es un esclavo a la naturaleza. Esto es importante entender. La voluntad no puede ser nada de sí mismo. ¿De dónde provienen los deseos del corazón? Proviene de la naturaleza del hombre. La naturaleza del hombre determina cuáles son sus deseos en asuntos espirituales. Y su deseo más fuerte determina lo que va a escoger. Naturaleza, deseos, voluntad, escoger. La Biblia dice, no hay justo, no hay quien entienda, nadie busque a Dios, todos se desviaron y esto porque todos están bajo pecado. Romanos 3:9. Libre albedrío es un mito inventado por el hombre orgulloso que quiere pensar que él tiene poder de aceptar a Jesucristo de sí mismo. Mire lo que dice después. Dice que todo hombre es inútil. A una se hicieron inútiles. Esta palabra aquí, inútil, se utiliza para leche que vamos a poner en una taza de café. Pero esta leche ya ha tenido algunos días afuera de la refri. Esta leche ya se dañó. Es amargo. Entonces no podemos ocupar esta leche. No podemos tomar esta leche. Hay que botar esta leche porque ya no vale. A una se hicieron inútiles. Es lo que dice estas palabras. ¿A quién? A una. ¿Qué significa? Toditos. Todos los hombres se hicieron inútiles sin valor. Estos versículos son una condenación de todo hombre que ha caminado en este mundo. ¿Y por qué? Porque todos estamos bajo pecado. Estamos bajo pecado o estamos bajo gracia y no hay más. Si este pasaje no prueba depravación total o inhabilidad total, mis ojos no son azules. Muchos piensan que ellos hacen bien. Muchos piensan que son buenas personas, pero Dios no piensa eso. Aquí dice que no hay quien haga lo bueno. Y después, para que estemos seguros de lo que está diciendo Dios, lo repite, no hay ni siquiera uno. Pero muchos piensan que hacen el bien. ¿Sabes qué dice Dios en Proverbios? Cuando el impío va a trabajar, es pecado. No puede hacer nada bueno. ¿Y por qué? Porque no lo hace por Dios. No lo hace para la gloria de Dios. Nadie entiende su necesidad para perdón. El hombre es bajo pecado. Está en el dominio de pecado. Todas sus acciones son corruptas, por lo que el pecado es su maestro y él su esclavo. Romanos 6. El hombre es un esclavo al pecado. El pecado tiene dominio sobre él, tiene control sobre él. No es algo que el hombre puede hacer de sí mismo, escoger a Jesucristo, porque todo hombre es bajo pecado. Nadie haga lo bueno. ¿Es bueno escoger a Dios? ¿Es bueno seguir su camino? ¿Es bueno arrepentirse? ¿Es bueno tener fe? Nadie haga lo bueno. No son mis palabras, son las palabras del Todopoderoso. Hacer lo bueno significa vivir para la gloria de Dios. Y el hombre natural no hace esto. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Nadie haga lo bueno. ¿Qué más necesitamos para entender que el hombre es totalmente incapaz de escoger a Jesucristo? Ahora llegamos a otra sección aquí en versículos 13 a 17. A causa de este estado pecaminoso en que está el hombre y el hecho que es bajo pecado, estas son las acciones, las palabras y acciones que toma el hombre a causa de este estado en que está bajo pecado. A causa de su naturaleza pecaminosa, estas son las palabras y acciones del hombre. Aquí en versículo
13 dice, sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Las palabras del hombre son un sepulcro abierto. Ahora, probablemente ustedes han tenido ratones en la casa. Aquí todos tenemos ratones en la casa. Y botamos veneno allá en el piso. Y los ratones vienen en la noche y comen el veneno. Y algunos días después encontramos los ratones. ¿Y por qué? Porque apesta. Entonces vamos a donde apesta y tal vez lo encontramos en la ropa o debajo de la cama. Ahí encontramos el ratón porque apesta bastante, o en el techo. Ahora, este ratón es de este tamaño nomás, de mi mano. Es el tamaño de mi mano. Ahora, ¿qué está diciendo aquí? Está hablando sobre un sepulcro donde enterramos un hombre de este tamaño. Ahora, un ratón de este tamaño apesta bastante. Ahora, imagínense, abriendo un sepulcro, después que el hombre muerto sea ya por una semana, 2 semanas, ¿cómo va a apestar? Dios dice que nuestra garganta apesta así. No hay excepciones aquí. Está hablando sobre todo hombre en el mundo que anda sin Dios. Y todos nosotros, en algún tiempo, andamos sin Dios. Esta es una condenación de nosotros. Pero gracias a Dios, Él ha tenido misericordia para con nosotros, para salvarnos de nuestro estado. No porque merecemos la salvación, sino porque Dios es un Dios de amor, un Dios misericordioso. Y este es el amor más grande que hay para rescatarnos de este estado de maldad en que estamos. Con su lengua engañan, dice este versículo. Cara a cara el hombre habla palabras suaves, ¿ya? Y enseguida cuando se va empieza a murmurar. Empieza a decir malas cosas sobre el otro hombre. Engañan cara a cara. Después murmura. Después de esto, más que esto, dice, el veneno de áspides hay debajo de sus labios. Un áspid es una serpiente venenosa. Y esta serpiente venenosa tiene una bolsa de veneno debajo de sus labios. Cuando pica, esta bolsa inyecta el veneno para matar a su víctima. Ahora, mire lo que dice sobre el hombre. Habla palabras suaves con sus labios, dulce como miel, pero debajo es este veneno en que el hombre mata. Y vemos esto también con mucha predicación hoy en día. La predicación hoy en día es cómo tener una mejor vida, cómo estar contento en este mundo. El mundo es tan hermoso, Dios es amor, pero nunca habla sobre el estado pecaminoso del hombre. Nunca dice que el hombre necesita arrepentirse porque es un enemigo de Dios. Y predicación que no dice que el hombre necesita arrepentirse de su pecado, creer en el único Salvador del mundo, Jesucristo, porque es un enemigo de Dios, no es el Evangelio de Jesucristo. Esto es veneno debajo de los labios que mandan al hombre al infierno pensando que todo está bien, cuando en realidad es un enemigo de Dios. Estos versículos son una condenación de todo hombre que ha vivido en la historia del mundo. ¿Por qué? Porque todo hombre es depravada, tiene una naturaleza corrupta, incapaz de escoger a Jesucristo. Después dice, cuya boca está llena de maldición y amargura. Escucha a la manera que la gente habla. ¿Por qué pasa esto a mí? Dudando a Dios. Santiago escribió un capítulo entero sobre la lengua, que es un fuego, dice Santiago. Versículos 13 y 14 hablan sobre pecado en palabras. Ahora, en versículos 15 a 17, pecado en acciones. Versículo 15 dice, sus pies prestos para derramar sangre. No todos matan, pero el mundo está lleno de pleitos y guerras. Está lleno de muerte. Verso 16 dice, destrucción y miseria hay en sus caminos. Esta es una descripción perfecta del mundo hoy en día, lleno de destrucción, y destrucción resulta en miseria. Este es el poder del pecado. Acuérdense, todo esto, porque todo hombre es bajo
pecado, esta es la razón. Codicia, el amor de dinero, lujuria, todos resultan en miseria. Alcohol, trago, drogas destruyen vidas y familias. Destrucción resulta en miseria. Verso 17 dice, el camino de paz no han conocido. Este es el opuesto del versículo anterior. Conocen destrucción y miseria y no conocen paz. Isaías 57:21 dice, no hay paz para el impío. Ahora, verso 18 aquí en Romanos 3 dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es la causa de todo pecado. En verso 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es la causa de todo pecado, la razón que el hombre peca, porque no hay temor delante de sus ojos. Estos versos describen todos los hombres, no hay excepción, no hay tal cosa como una buena persona. La Biblia no pregunta si una persona es buena o mala. La Biblia pregunta si el hombre es bajo gracia o bajo pecado. La Biblia pregunta si el hombre es un hijo de Dios o un hijo del diablo. No hay más. Todos están bajo pecado o bajo gracia. Cuando Dios ve abajo desde el cielo, Él ve mal continuo. El hombre no hace bien, dice la Biblia. No busca a Dios, no entiende, no teme a Dios. Y este es el último golpe de cual libre albedrío nunca recupera. La Biblia dice que el hombre no busque a Dios. Por eso, si el hombre no busca a Dios, Dios tiene que buscar al hombre. Y esta es la salvación. Esta es la diferencia entre libre albedrío y nosotros que rechazamos libre albedrío. El hombre busca a Dios o Dios busca al hombre. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Romanos 3? No hay quien busque a Dios. Nadie entienda. Nadie teme a Dios. Todos son inútiles, todos se desviaron. Pero Dios es misericordioso. Y Dios es un Dios de amor y un Dios de gracia. Y la salvación es un don de Dios. Efesios 2, 8 y 9. La razón que el hombre se porta mal y que no haga el bien es porque tiene esta naturaleza pecaminosa que todos heredamos de Adán. Cuando Adán pecó en el huerto del Edén, todo cambió. La historia del mundo cambió, todo cambió. Ahora todo hombre heredamos esta naturaleza pecaminosa. Y a causa de esta naturaleza hacemos pecados. La razón para este comportamiento se relaciona directamente con la inhabilidad completamente del hombre para buscar a Dios, porque la naturaleza pecaminosa no lo permite. Dios tiene que cambiar el corazón. Dios tiene que darnos un corazón de carne, dice, quitando este corazón de piedra. Mateo 7, 18 da una buena descripción sobre el hombre. En Mateo 7, 18, Jesús está hablando sobre árboles. Y el árbol habla sobre el hombre y su naturaleza pecaminosa, su estado bajo pecado. Y en Mateo 7, 18 dice, el árbol bueno no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Se desviaron del camino, aún se hicieron inútiles, dice Pablo en Romanos. Habla sobre la falta de poder del hombre en hacer bien. El hombre hace falta justicia, hace falta sabiduría. El comienzo de sabiduría es temor de Dios. Pero no hay quien teme a Dios. No hay quien busque a Dios. La lista de vicios es hereditario y prueba que es un esfuerzo sin valor para intentar encontrar algo bueno en el hombre. Estas son personas carnales que no son regeneradas, de cual habla aquí en Mateo 7, 18, que el árbol malo dar frutos
ni el árbol malo dar frutos buenos. Es imposible, porque su naturaleza es mala. No busque a Dios, no entienda, porque todos están bajo pecado. Romanos 8:8 también habla sobre el hombre bajo pecado, en este estado pecaminoso. Romanos 8:8 dice, así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Es imposible. Buscar a Dios agrada a Dios, pero la Biblia dice que ninguna en la carne agrada a Dios. No es posible para una persona en esta condición espiritual para intentar hacer bueno, porque no pueden agradar a Dios, dice la Biblia. La naturaleza del hombre no solamente le prohíbe de hacer lo bueno, sino es necesario que hace lo malo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La voluntad del hombre está controlada por sus deseos. Y esto es lo que ata la voluntad a pecado. El pecador no tiene deseo para la justicia. La voluntad está controlada por los deseos o motivos de un hombre. Estos motivos están determinados por la naturaleza del hombre. Y la naturaleza del hombre inclina solamente al mal. Por eso la voluntad del hombre está atada por su voluntad pecaminosa e incapaz de buscar a Dios. Y por eso la Escritura dice, nadie busque a Dios. El hombre es totalmente depravado y sin habilidad de hacer lo bueno. Esto es claramente lo que enseña Romanos capítulo 3. A causa de la caída, todo hombre es malvado e incapaz de buscar a Dios. Este es el primer punto de calvinismo. El primer punto de estas doctrinas de gracia. El primer punto de calvinismo es depravación total o inhabilidad total, que ningún hombre puede aceptar a Jesucristo de su propio libre albedrío. La salvación es una obra de Dios. En el principio, Dios creó al hombre recto. Eclesiastés 7:29 dice, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Mas ellos buscaron muchas imaginaciones. Esta naturaleza tuvo el principio de santidad. La gracia de Dios que Adán fue dado y su justicia original es lo que se llama la inocencia de nuestros primeros padres. La gracia y la naturaleza llevaban al hombre a obediencia y a bendición. No había una lucha antes del primer pecado entre la carne y el espíritu. No había una inclinación a pecar, ni concupiscencia, ni odio de la ley de Dios en la naturaleza del hombre. Esto está probado porque la Biblia dice en Génesis 1:27 que Dios nos creó en su imagen, cual intima que no había propensión al mal. También la Biblia dice que Dios nos creó recto, cual es el opuesto a todas las intenciones malas. Ni hizo Dios al hombre con una falta, sino Dios vio que su creación era bueno, dice en Génesis. Pero cuando Adán pecó, la muerte y el pecado cambió todo. La muerte y el pecado pasaron a todos los hombres y ahora todos estamos bajo pecado, sin habilidad de hacer el bien espiritual. Vamos a leer algunos versículos. Abre la Biblia, Romanos 8:7. Romanos 8:7. Ya leímos versículo 8. Aquí la Biblia dice, porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Dios tiene que cambiarnos. Vamos a Génesis 6:5. Hay un montón de versículos en la Biblia que enseña que el hombre es totalmente depravado.
Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Vamos al libro de Job 14:4. Job 14:4. Aquí la Biblia dice, ¿quién podrá sacar algo limpio de lo inmundo o sucio? Nadie es la respuesta que da. Nadie. ¿Quién puede sacar algo limpio de lo sucio? Y la respuesta es nadie. Vamos a este mismo libro, capítulo 25 y verso 6, 25:6. Y aquí la Biblia dice, cuanto menos el hombre que es un gusano, y el hijo de hombre también gusano. La Biblia está clara sobre el hombre. Es un gusano, no busca a Dios. Es sucio y nadie puede sacar el limpio del sucio. Ya leímos Salmos 51:5. Vamos a 58:3. Sí, Salmos 58:3. En Salmos 58:3, aquí la Biblia dice, se apartaron los impíos desde la matriz, en la barriga. Se descarriaron desde el momento en que nacieron hablando mentira. Está hablando sobre bebés más chiquititos que ya están en otra vía, la vía que va al infierno. Jeremías 17:9. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hablando sobre el corazón del hombre, es engañoso más que todas las cosas. La Escritura enseña algo muy importante sobre la voluntad del hombre. El hombre natural, dice en Hebreos 2:15, sujetos a servidumbre. Efesios 2:1, muerto en pecados. Romanos 6:20, libres de la justicia. Versículo 17, esclavos del pecado. 12 y 14, bajo el reino y dominio de Él, y no libre hasta que el Hijo nos hace verdaderamente libres. Juan 8:36. ¿Puede un hombre muerto levantarse de su propio poder? Y Efesios dice que el hombre es muerto. Este ídolo de libre albedrío no es mejor que los otros ídolos de los paganos. Vamos a Salmo 115 para leer sobre estos ídolos, de lo cual es libre albedrío. Salmo 115, versos 4-9. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan, ni hablan con su garganta, como ellos son los que los hacen. Y cualquiera que en ellos confía, oh Israel, confía en Jehová. Él es su ayuda y su escudo. Esta doctrina, este Dios pagano de los arminianos es falso. No puede hablar, no puede levantarse, no puede andar, es ciego. Esta doctrina es tal común, pero muerto. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Judas 1:16, estos son murmuradores, querellosos, andando según sus concupiscencias, y su boca habla palabras infladas.
Eclesiastés 5:6, tu boca para hacer pecar a tu carne. Jeremías 4:22, sabios para mal hacer, pero hacer al bien no lo saben. Hay una lista de versos, hay bastante versículos más que hablan como el hombre es dañado. El hombre es corrupto. El hombre es un enemigo de Dios, odia a Dios. Todo hombre en todo el mundo, esto es lo que dice la palabra de Dios, no entiende, no teme a Dios. ¿De quién está hablando? Sobre todos nosotros. Antes de recibir la salvación, por medio de la elección de Dios, por medio de su gracia irresistible en que el Espíritu Santo toque el corazón, nos da arrepentimiento y fe. Todos son bajo pecado. Nadie entiende, nadie busca a Dios, nadie haga lo bueno. La salvación es de Dios. Los arminianos enseñan que cada hombre es capaz de tener fe de su propio poder. ¿Qué enseña la Escritura? Aquí están más versículos. Escuche estos. Juan 6:29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él que Él ha enviado. Creer es que una obra de Dios. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Mateo 13:11, Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado el saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Quién tiene que dar este conocimiento sobre la salvación? Dios. La Biblia no puede estar más clara, pero el hombre en su orgullo, eso es lo que es en su orgullo, quiere creer que cada hombre es capaz de aceptar a Jesucristo. Pero si un hombre de su propio poder escoge a Jesús y otro hombre de su propio poder rechaza a Jesús, ¿el hombre que escoge no es mejor? ¿No merece la salvación? ¿Esto no es una obra? La Biblia no enseña libre albedrío. Filipenses 1:29, porque a vosotros es concedido, es dado por Cristo, no solo que creáis en Él. Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Romanos 9:18, de manera que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Ahora, yo respondo a ese pastor que me dijo hace 8 años, cuidado, los calvinistas tienen los versículos. Yo respondo, los calvinistas tenemos los versículos porque la Biblia no puede ser más clara, que la salvación no es del libre albedrío del hombre, sino es un don de Dios. Es algo que Dios obra en el corazón del hombre dañado, corrupto. Quien no busque a Dios, quien no entiende, quien no teme a Dios, quien no haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La Biblia está muy clara. Su naturaleza pecaminosa es la razón que el hombre no busque a Dios. Nadie entiende. Nadie haga lo bueno. Ahora que hemos probado que la naturaleza del hombre es completamente depravado e incapaz de hacer lo bueno y escoger a Jesús, vamos a ver cómo esto afecta su voluntad. Porque no estamos, cuando decimos que el hombre está corrupto, no hablamos sobre la voluntad del hombre, sino su naturaleza. La voluntad es esa habilidad de escoger o esa facultad de escoger. La naturaleza es lo que yace debajo de la voluntad para que haga las decisiones. La mente siempre está inclinada en una cierta dirección, en una cierta manera. La mente no es una tabla blanca. La mente siempre está inclinada en una dirección. La mente, primero tenemos la naturaleza del hombre. La naturaleza, ya hemos probado en todo este tiempo
¿Cómo es la naturaleza? Completamente dañada, malvada, enemistad contra Dios. Ahora, la naturaleza determina los motivos o deseos del hombre. Si el hombre tiene un deseo fuerte para hacer alguna cosa, va a hacer esa cosa. Eso es la voluntad. La voluntad es escoger. La razón que el hombre escoge es porque tiene un deseo de hacer algo. ¿De dónde provienen estos deseos? De su naturaleza. ¿Y cómo es su naturaleza? Completamente corrupta. Por eso, en asuntos espirituales es imposible que el hombre dañado puede escoger a Dios, porque su voluntad es atada por medio de su naturaleza. No quiere escoger a Dios, no tiene deseos de escoger a Dios a causa de su naturaleza malvada. Y por eso el hombre natural no puede entender cosas espirituales. 1 Corintios 2:14. Juan Calvino escribió que las facultades del alma tienen su asiento en la mente y el corazón. La Escritura dice mucho sobre el estado pecaminoso del hombre. Los versículos son demasiados para escribir, ya hemos visto muchos. La depravación total del hombre es algo que la Biblia enseña sin duda, que el hombre es incapaz de aceptar a Jesucristo, de tomar la decisión de seguir a Jesucristo. Génesis 6:5, leo otra vez. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Este es el estado del hombre, solamente al mal. Su naturaleza le inclina al mal y la voluntad sigue esta naturaleza malévola. Dios habla de toda la raza humana en este versículo. La naturaleza del hombre es mala. El hebreo aquí indica que estos pensamientos que son malos duran toda su vida. Y por eso el mal es lo único que el hombre puede hacer. La base del libre albedrío es librar la persona de la soberanía de Dios, diciendo que cada uno es soberano. Es no mover y vivir en Dios, sino tener un poder completamente independiente de Él. En esto, el ídolo de libre albedrío levanta su cabeza para quitar la omnipotencia de Dios y en hacer esto establecer la omnipotencia de la voluntad del hombre. Este Dios pagano, a este Dios vienen los arminianos para dar sus sacrificios. El significado de libertad es que uno tiene la habilidad de hacer lo que quiere. El opuesto de esto es no estar capaz de hacer lo que uno quiere. Arminianos dicen que la voluntad tiene poder de sí mismo para determinar el curso de acción de un hombre, pero la voluntad está atada a sus deseos y sus deseos están atados a su naturaleza. En antes mostramos que la predisposición de la voluntad se determina por la naturaleza. Esto es lo que rechazan los arminianos, diciendo que la voluntad tiene su propio poder y no está inclinado a ninguna manera. Un mal árbol no puede dar buen fruto. Por eso, la voluntad no puede determinar algo de sí mismo, como dicen los arminianos. El mal árbol habla sobre la naturaleza corrupta del hombre y no puede dar buen fruto, no puede tomar una buena decisión de aceptar a Jesucristo. Todos son bajo pecado, Romanos 3:9. Y lo que sigue, por esa razón, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Muchos dicen que un Dios que según su voluntad secreta escoge quién irá al cielo es un tirano malo. Porque esta doctrina ofende la razón del hombre.
esta no es causa suficiente para rechazar la verdad de la Escritura. Dios no es tal que Él necesita responder a su creación. Lee Romanos 9. Las bocas que responden contra Él serán tapadas. La respuesta correcta a la pregunta ¿por qué un hombre muerto está resucitado a nueva vida y otro se queda muerto? Es por la soberanía de Dios y el poder de Dios obrando en el corazón del hombre. No hay amor más grande que esto, que Jesús dio su vida por enemigos. Que Dios nos escogió para salvarnos de nuestra propia maldad, para rescatar gusanos, quienes han dado la espalda a su Creador. Viciosamente le pisotearon y destruyeron su santo nombre con sus acciones. Esto es amor incomprensible. Él nos ha dado una naturaleza nueva, quitado nuestro corazón de piedra. Antes éramos enemigos de Dios, en esclavitud bajo pecado. Ahora hemos sido hechos libres por la obra del Hijo Jesucristo en la cruz. A Dios sea la gloria.